Hijas mías, hijos míos, adoremos el legado de Dios mismo. Un regalo divino, la Santísima Imagen de la Virgen de Guadalupe. Uno de los misterios más grandes de la humanidad. Hola, soy Juan, soy mexicano. Te voy a mostrar el fraude católico que no es un milagro. Es una ignominia nacional, la Virgen de Guadalupe. Aquí en Ateísmo y Cultura y Anticatólico Académico en Facebook, se han exhibido que la fuente, el origen de la María Virgen es el engaño original que generó las mitológicas vírgenes en el mundo cristiano. Un error de traducción provocó la mentira de una madre siempre virgen de Jesús. Y comenzamos con la historia documentada, no con las mentiras de la institución católica. Vamos con la verdad, que te llenará de asombro. Y no comenzamos en México, ni en 1531. Vamos al siglo XIII, en la España en la era del Reino de Castilla, provincia de Cáceres. Un ganadero llamado Gil Cordero junto al castillo de Alía, cerca del río Guadalupejo, se encontraba buscando. Cuando Gil Cordero se encontraba cerca de ese río, encontró la vaca que se le perdió, pero muerta. Fue a desollarla para aprovechar su piel, y antes, como era costumbre, le hizo una señal en forma de cruz en el vientre. Entonces, la vaca resucitó y se levantó. Momentos después, Cordero, por ese milagro, excavó en ese lugar, y a 1 metro de profundidad, encontró la caja con la Virgen en su interior. Como en toda narrativa religiosa, no hay testigos, pero es ahí donde comienza la leyenda de la Virgen de Guadalupe que llegaría a México. La imagen que se encontró se le asignó sobre su cercanía al río Guadalupejo, que no es de etimología mexica ni castellana. Sus orígenes por la conquista árabe es de ellos. Y perdón por la mala pronunciación. En árabe, Uadi es río. Al es de Luv, es lobos. Río de lobos. Vaya, nada que ver con amor o el cristianismo, nuestra cultura nativa en México. Y posteriormente se inicia el debate de más nombres. Corriente encajonada o río oculto. Río de cascajos negros. Río de altramuces. Río escondido. No hay certeza de qué imagen que rescató Gil Cordero. Hay varias versiones. Finalmente, una de las figuras de la Guadalupe, creada en 1498, es esta. ¿La reconoces? Te presento al historiador español Fray Sebastián García, que nos da el siguiente testimonio. En México, las autoridades de la Basílica de Guadalupe no aceptan la vinculación histórica de aquella Virgen con la nuestra, y la mayoría de los mexicanos cree que su Virgen de Guadalupe es la única. Ignoran que la original se encuentra aquí. En aquel tiempo, esta era la Virgen más venerada en toda Europa. Los reyes católicos Isabel y Fernando solían visitar el monasterio. Incluso aquí llegaron a reunirse con Colón. De todo esto hay una vasta documentación, y yo he escrito libros y artículos sobre el asunto. Así que la Virgen de Guadalupe nunca nos dio su bendición de ser mexicana, ni de nuestra raza, situación que muchos sacerdotes desean enfatizar en este engaño. Ni siquiera su nombre es nativo de México ni de España. Es árabe. La figura, el querubín, la media luna, la representación de los rayos, las estrellas, en el manto. Todos esos elementos es un plagio, una vergüenza nacional. 1493. Cristóbal Colón, en su segundo viaje a lo que luego se definiría como las Américas, el 14 de noviembre, se descubriría la isla que se le da el nombre de Guadalupe, en honor a la Virgen de Extremadura. 38 años antes que la Iglesia Católica se inventara la Virgen de ese mismo nombre,
1504. Hernán Cortés se embarcó hacia la Española, actualmente Santo Domingo, que era, en ese momento, el único territorio americano donde había asentamientos españoles, y trajo consigo el estandarte, o pendón, con la Virgen de Guadalupe, con la intención de que proteja a los españoles de los nativos de las nuevas tierras. 27 años antes que la Iglesia Católica creara el engaño de la Virgen mexicana. Sí, la Virgen Española de Guadalupe hizo su trabajo de proteger a los españoles y permitió la masacre, tortura, crueldad, genocidio cristiano. Los españoles encontraron un salvajismo en Mesoamérica, donde se sacrificaban doncellas, esclavos, para pedir favores a los dioses, que muchos cristianos utilizan como argumento para ocultar el horror de las torturas con colosal crueldad de los cristianos a la población civil del Nuevo Mundo. Los nativos lo realizaban con honor en sus creencias. Los conquistadores llevaron su diversión al martirio, suplicio sin límites. 1505. Bartolomé de las Casas, fraile dominico, sacerdote, obispo, teólogo, filósofo y narrador histórico, que escribió descripciones históricas. Las más famosas son Brevísima relación de la destrucción de las Indias e Historia de las Indias, obras publicadas con mucho retraso, pero que narran las repulsivas acciones inhumanas de los cristianos. Y que si observas en esas atrocidades, la Virgen de las Américas no apareció para detener la barbarie. Bartolomé de las Casas nos informa, con el primer botín de oro de Sudamérica, el Papa Alejandro Cía hizo decorar el cielo raso de Santa María Maggiore en Roma y colocar el símbolo de su familia. Y llegó el cristianismo a las Américas con toda su crueldad, genocidios, violaciones, tortura, y la Virgen no apareció. En el año 1500, dentro de los límites actuales de México, vivían 25 millones de indígenas. 100 años después, solo 1 millón. Uno de los mayordomos hizo colgar a una cantidad de indígenas, quemarlos vivos, tirarlos a los perros, cortarles las cabezas, las manos y los pies o arrancarles las lenguas. Y llegó el cristianismo a las Américas con toda su crueldad, genocidios, violaciones, tortura, y la Virgen no apareció. Un español católico alimenta con niños indígenas a sus perros, los cuales el monje los había bautizado rápidamente antes. Intimidación y terror llegaron a ser la base de los primeros encuentros con los nativos. Así, para empezar, se realizaba en cada pueblo una matanza para que temblaran de miedo al escuchar el nombre Cristo, como frente a un verdadero diablo. Y llegó el cristianismo a las Américas con toda su crueldad, genocidios, violaciones, tortura, y la Virgen no apareció. Los caminos de la conquista estaban cercados por los cadáveres de aborígenes colgados y empalados, que debían causar terror y pánico. Ellos cuelgan en honor y exaltación de Jesús y los 12 apóstoles a los indígenas en grupos de a 13, de manera que sus pies apenas tocan la leña de las fogatas. Al quemarse, la soga se cierra cada vez más. Y llegó el cristianismo a las Américas con toda su crueldad, genocidios, violaciones, tortura, y la Virgen no apareció.
el gobernador tomó a un niñito que arrancó de su madre y mediante un puñal lo comenzó a cortar en partes, uno tras uno de sus brazos y piernas, y le dio una parte a cada uno de sus perros. Cuando se comieron todos los pedazos, tiró el cuerpecito al suelo para que los perros se comieran el resto. Y llegó el cristianismo a las Américas con toda su crueldad, genocidios, violaciones, tortura, y la Virgen no apareció. Ahí el gobernador tomó a un niñito que arrancó de su madre y mediante un puñal lo comenzó a cortar en partes, uno tras uno de sus brazos y piernas, y le dio una parte a cada uno de sus perros. Cuando se comieron todos los pedazos, tiró el cuerpecito al suelo para que los perros se comieran el resto. Y llegó el cristianismo a las Américas con toda su crueldad, genocidios, violaciones, tortura, y la Virgen no apareció. No, la Virgen no se manifestó para protegernos. Pero en 1904, el Papa San Pío X elevó el Santuario de México a la categoría de basílica, y en 1910 proclamó a la Virgen de Guadalupe patrona y protectora de toda América. Cuando tienes la información de la historia e intelecto que los cristianos no activan, esa declaración de protectora del continente es un descaro insultante. Si se viene en el cúmulo de más mentiras y engaños de la nefasta, criminal religión del Cristo. 1531, 12 de diciembre. En el Cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México, por fin la Virgen se aparece según los engaños de la Iglesia Católica. A un indio ignorante supuestamente llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin que iba de paso. La primera de 4 apariciones. No hay evidencia contemporánea y autógrafa de Juan Diego. Todo fue creado al menos 20 años después. El mensaje de esa supuesta aparición es que la Guadalupe quiere su templo. No fue dirigido a la autoridad para respetar a los indígenas, para evitar los abusos o de detener la corrupción de la Iglesia. El mensaje es que la Virgencita insistentemente quiere su templo para que la adoren. Vaya egolatría, vaya soberbia, vaya memoria de la Virgen después de todas las masacres, despojos, abusos, genocidios. Solo quiere su templo. Como vamos a exhibir más adelante, ahora en tiempos del Fray Juan de Zumárraga, que constantemente solicitaba protección a los indios por los salvajes abusos de la milicia y gobernatura española. Y observa que la Virgen nunca se manifestó ante los gobernadores, nobleza, capitanes de la milicia para exigir buen trato a los nativos. Solo quiere su templo. Sabe, y ten entendido tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, del Creador cabe quien está todo. Señor del cielo y de la tierra, deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa Madre. A ti, a todos vosotros juntos, los moradores de esta tierra, y a los demás amadores míos, que me invoquen y en mí confíen, oír allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío a manifestarle lo que mucho deseo, que aquí en el llano me edifique un templo. Le contarás puntualmente cuanto has visto y admirado y lo que has oído. Ten por seguro que lo agradeceré bien y lo pagaré, porque te haré feliz y merecerás mucho que yo recompense el trabajo y fatiga con que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que ya has oído mi mandato, hijo mío el más pequeño. Anda y pon todo tu esfuerzo. Esto es una parte de toda esa descripción. Sobresalen las palabras, abro comillas,
Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa madre. Cierro comillas. ¿Amor? ¿Compasión? ¿Auxilio? ¿Defensa? En donde estuvo en casi 4 décadas de persecución, tortura y exterminio a placer. ¿En una nube? Cuando leas a Bartolomé de las Casas, verás que el genocidio no fue por sentencias de ley española a criminales, sino por iniciativa hasta de mayordomos con nativos, mujeres, hombres, niñas, niños, quemados vivos, descuartizados en vida por diversión, y la guadalupana no intervino con su piedad. En la descripción muy detallada como una novela o cuento de cultura española, casi con 4.000 palabras del Nicán Mopohua, fue a la 4ª visita de Juan Diego que la Virgen hace que regrese, con Zumárraga, que estaba incrédulo, y Juan abre la tilma con las rosas y la imagen estampada. Toda la descripción de esta narrativa de España con formato y lengua náhuatl, más el códice Escalada de Nicán Tlantica, los cuales a su vez están compendiados en el libro Hueytlamalzoltica. Es mentira, otra farsa, engaño de la criminal institución católica. Son creaciones más de 20 años después, para complementar el fraude con la pintura fabricada. Ninguno de estos elementos son de 1531. Para tu asombro, Fray Juan de Zumárraga, la diócesis, en la Ciudad de México, los cristianos franciscanos, los oidores, que ejercían como jueces, el Consejo de las Indias, el Papa Julio de Médici o Clemente VII, su sucesor en 1534, el Papa Paulo III, Carlos V, el rey de España. Nadie se enteró de que la Virgen de Guadalupe se le apareció al indio Juan Diego y que Fray Juan de Zumárraga recibió la evidencia física de la imagen de la Virgen en una tilma. Esa época está muy bien documentada. Joaquín García y Casbalceta, historiador, escritor, filólogo, bibliógrafo y editor mexicano, al ser contratado por la Iglesia, no encontró una sola referencia a la aparición de la Virgen. En 1883, la correspondiente licencia de la autoridad eclesiástica, el arzobispo, don Pelagio Antonio de la Bastida y Dávalos, contrató a Icasbalceta con la certeza de fundamentar con múltiples documentos el milagro. Fue al contrario. Nada. Vaya sorpresa. Lo que vas a leer y escuchar son parcialmente, repito, parcialmente y resumidos, solo 5 puntos de 69 de esa investigación, donde de manera exhaustiva y con acceso a toda la documentación, Ixcabalceta muestra que no hubo nunca ese milagro. Sobre Fray Juan de Zumárraga. Tenemos sus libros de doctrina, cartas, pareceres, una exhortación pastoral, 2 testamentos y una información acerca de sus buenas obras, en las cuales precisa no ser testigo de ningún milagro, como en su obra Regla Cristiana, breve. Pero en los muchos escritos suyos que conocemos, no hay la más ligera alusión al hecho o a las ermitas. Ni siquiera se encuentra una sola vez el nombre de Guadalupe. Del señor Zumárraga pasamos a su inmediato sucesor, el señor Montúfar, a quien se atribuye parte principal en las erecciones de ermitas y una copiosa descripción de su arzobispado, que tengo original, en la cual se da cuenta de las iglesias de la ciudad sujetas a la mitra, y para nada se menciona la ermita de Guadalupe. Fray Toribio de Motolinía escribió en 1541 su Historia de los Indios de Nueva España, donde refiere varios favores celestiales otorgados a indios, mas no aparece nunca en ella el nombre de Guadalupe. Fray Bartolomé de las Casas indudablemente conoció y trató al señor Zumárraga, pues ambos asistieron a la junta de 1546. De su boca pudo oír la relación del milagro. Con todo, en ninguno de sus muchos escritos habla de él o de la Virgen. Fray Jerónimo de Mendieta vino en 1552. Compuso su Historia Eclesiástica Indiana a fines del siglo, valiéndose de los papeles de sus predecesores.
era ardiente defensor de los indios. Cuenta, lo mismo que Motolinía, los favores que recibían del cielo, y particularmente en el capítulo 24 del libro cuarto, trae la aparición de la Virgen el año de 1576 al indio de Xochimilco, Miguel de S. Jerónimo, quien la refirió al mismo padre Mendieta. Pero nada dice de Nuestra Señora de Guadalupe, ni tampoco en sus cartas de que tengo algunas inéditas. Aún hay más, porque escribió de propósito en 3 capítulos la vida del señor Zumárraga, y tampoco. Documentos de la diócesis. Zumárraga, después de 1531, tuvo contacto y correspondencia con Carlos V y el Consejo de las Indias sobre el problema del abuso a los nativos, nada de la Virgen. Con el Papa Clemente VII, donde se toca el tema de su ordenación como primer obispo y no se nombra a la Guadalupe. Lo más espectacular de esta otra mentira de la religión cristiana es que son cristianos, y no personajes ateos o agnósticos, los que van a denunciar este colosal fraude de la criminal institución católica. Hay que comprender lo siguiente, y es una de las partes más importantes de este video informativo. Existen escritos como de Bernardino de Sahagún que mencionan la corriente guadalupana por la devoción normal en ese tiempo por los antecedentes de la doctrina española, pero nunca que se inició en México con el milagro de una tilma. Año 1556, el año del gran fraude católico. En el Cerro del Tepeyac ya existía una muy pequeña ermita. La que se presenta en la foto es de manera ilustrativa de la clase de edificación que existía, misma que no tenía el nombre de Guadalupe. Rústica y sencilla, donde se intentó que los nativos acudieran a adorar a la Blanca Virgen María, que nunca aceptaron. Pues el cerro posiblemente tuviera un sitio arqueológico a la diosa Tosí, del náhuatl, denominada en el panteón mexica Teteoinán, la madre de los dioses, o Tonantzin, o el sincretismo con Coatlicue. Dado los múltiples trabajos de construcción, remodelación y ampliación, no hay evidencia de un santuario nativo. Se tienen los datos de que el sacerdote Alonso de Montúfar, obispo sucesor de Zumárraga, ordenó ampliar la ermita, cuyos trabajos terminaron en 1556 en los anales del virreinato. Fue por iniciativa de este individuo que se inicia el gran engaño. Dado que los nativos no aceptaban a una mujer blanca como deidad, Alonso de Montúfar encargó a uno de los 3 mejores pintores nativos una virgen morena, la nefasta guadalupana. El pintor fue Marcos Zipac de Aquino. El autor de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo, reconoce a Marcos Zipac como uno de los pintores autóctonos excelentes del Nuevo Mundo. Y el tema más importante, Fray Francisco de Bustamante, uno de los cristianos franciscanos más relevantes, fue su contratista, amigo y testigo del proceso, como Marco creó la imagen. Por eso, fue el primero que denunció el fraude. Insisto, Fray Francisco de Bustamante fue testigo presencial de cómo Marco creó la imagen, más otras obras similares, que una en especial te presentaremos más adelante. La Virgen de Guadalupe, o más bien dicho, la de Montúfar, fue plagiada de la original de España. Las similitudes son evidentes. El querubín, la luna menguante o creciente, los rayos solares, el manto con las estrellas. La primera creada en 1498 y la mexicana en 1556, el descaro de la Iglesia Católica de alterar y editar la Virgen. ¿Se vale mejorar una obra de Dios para hacerla más mexicana? Pero no es divina, es obra de un pintor, que se puede mejorar para engañar mejor. Observa en las alas del angelito los colores nacionales de México, en 1531.
cuando el diseño de la bandera inició en 1821, 290 años después. Observa esa situación con la imagen copia fiel de la original. Alonso de Montúfar envió a la obra terminada a la ermita y comenzó a propagar el engaño de que la pintura realizaba milagros. Para nuestra era, esos favores divinos son normales, pero en ese año era una blasfemia. Adicionalmente, el obispo mandó crear el cuento de que Juan Diego interactuó con la Virgen, que Fray Juan de Zumárraga recibió la tilma. Hay que hacer notar que Zumárraga murió en 1548, por lo tanto, no podía exhibir la mentira del obispo en funciones. Y se crearon los códices, como el Nicanmopogua. ¿En qué año se creó ese documento? 1556, el mismo año de la pintura. Y los historiadores tienen identificado al autor de esos fraudes. Antonio Valeriano fue un indígena noble y letrado mexica, tepaneca, docente. El engaño es doble, con la pintura y con el cuento, aprovechando que Fray Juan ya había fallecido. Por eso la reacción enérgica de Francisco de Bustamante, en específico de la pintura. Por eso hizo la denuncia oficial. El escritor Fernando Vallejo, en su obra La puta de Babilonia, la Iglesia Católica, señala en ese libro como la gran puta, la asesina, la torturadora, la mentirosa, la falsificadora, la que arrasó a los nativos de América, la que se robó los recursos para llevarlos a Europa. En especial, la bestia ha perdido sus dientes, por eso ya hay la documentación que la exhibe en todos sus crímenes a la humanidad. Los documentos ya se pueden acceder, y los católicos no te pueden castigar si los consultas. Ya no pueden esconder sus crímenes y engaños documentados. Con escritos históricos resguardados en el Instituto de Investigaciones Históricas en la Ciudad de México, se da la siguiente exhibición de los siguientes acontecimientos, que la Iglesia Católica ya no puede ocultar. El martes 8 de septiembre de 1556, fiesta de la Natividad de la Virgen María, se celebró misa mayor en la capilla de San José de los Naturales del convento de San Francisco de México. Asistieron el virrey don Luis de Velasco, los oidores. No estuvo presente el arzobispo. Después de cantado el credo, el provincial de los franciscanos de México, Fray Francisco de Bustamante, subió al púlpito y después de desarrollar un tema, realizó la histórica denuncia. La gente de la ciudad ha tomado en una ermita y casa de Nuestra Señora que han titulado de Guadalupe. A los indios le hemos hecho entender con mucho trabajo y sudor que no creyesen en imágenes ni las adorasen, pues eran piedra y palo y solo servían para nada. Bustamante comentó la intención que implicaba que Alonso de Montúfar, el arzobispo, incitaba a los indios a adorar materialmente a la imagen colocada en la ermita del Tepeyac, asegurando que esa pintura realizaba milagros. Y recuerda esas palabras de importancia histórica. Es el año de 1556 y el fray, en su testimonio, confirma que la ermita ya existente, abro comillas, que han titulado de Guadalupe, cierro comillas, es claro y contundente. La ermita existente fue hasta esos tiempos que se le denominó de Guadalupe. Ni la imagen, ni el cuento, ni la ermita de Guadalupe son de 1531. Y venir ahora a decirles a los naturales que una imagen pintada ayer por el indio Marcos realiza milagros. Esta denuncia pública es contundente de un testigo de cómo se realizó la pintura, de un amigo del pintor, y que lo vio pintar con el propósito de crear una virgen morena, pero no con la intención de inventar el fraude de que podía generar milagros. Por eso, prosiguió su acusación exigiendo testigos y pruebas, so pena de castigo severo. Que presente los testigos de esos milagros, es mi petición que las autoridades de su excelentísimo virrey, Luis de Velasco, que investiguen para descubrir al inventor primero que publicó que esa pintura ha hecho milagros. Debe ser castigado con 100 azotes. Así se realizó la denuncia histórica y amenazó que si esa devoción blasfémica continuaba, adelante no volvería jamás a predicar a indios. Y se realizó una investigación que se diluyó, y los seguidores de Montúfar
arraigaron el engaño. Pues, como te comenté, a Marcos y Pac de Aquino lo contrataron los franciscanos para diversas pinturas. Conocían su estilo. Nuevamente, para asombrar, hay otra virgen. Dentro de ese estilo está otra, encomendada por los franciscanos. El mismo estilo, diferente color. La Virgen de los Dolores de Marcos y Pac de Aquino. Guillermo von der Schulenburg Prado fue un sacerdote y clérigo mexicano, protonotario apostólico supernumerario y 21º y último abad secular de la Basílica de Santa María de Guadalupe, y sobre todo, honesto. Conjuntamente con su equipo de trabajo, en 1982, solicitó al Centro Nacional de Conservación de Obra Artística, CENECOA, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL, un peritaje de la imagen por iniciativa propia y con la mayor discreción posible. El experto, restaurador de arte José Sol Rosales, examinó la imagen con estereomicroscopía e identificó sulfato de calcio, hollín de pino, en colores blanco y azul, tierras verdes, suciedad, redes hechas de carmín y otros pigmentos, y también oro. Rosales encontró en el trabajo materiales y métodos coincidentes con los de un trabajo humano del siglo XVI. Y muy importante, en una capa oculta, por los continuos retoques, ¿te acuerdas de los colores de México en 1531? Abajo de esa capa de pintura, las iniciales M y A. Marcos Aquino. Misma que fue encontrada por José Antonio Flores Gómez en 1973, cuando necesitó otra restauración, la imagen. Observa cómo es sumamente grande. El lienzo mide 1.72 metros de altura. ¿No es muy largo como para ser la tilma de Juan Diego? De ser cierto eso de la tilma, Juan Diego hubiera sido un verdadero Atlante de Tula, altísimo. Y observa que no es una tilma, otro engaño más. Marcos creó el lienzo de 2 piezas de lino cosidas con cáñamo, por eso se está abriendo. El lienzo jamás se guardó doblado. Observa cómo se está desprendiendo de la mitad. No es una tilma. Son 2 piezas unidas en el centro. Marcos ni siquiera contó con presupuesto para un lienzo y pinturas de óleo europeas de calidad. Las tuvo que fabricar. La criminal, mentirosa, fábrica de engaños, falsificadora, Iglesia Católica, propagó la supuesta legitimidad del milagro con sus peones religiosos, entre comillas, especialistas históricos, nada honestos, basando su pobre evidencia en textos fabricados, falsificados desde 1556. Y hasta supuestamente la NASA, National Aeronautics and Space Administration, ex empleados, aseguran haber realizado estudios, que se dedica al espacio, no a obras de arte. Cuando esa institución no está calificada para temas de pinturas, en cambio, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, sí. Con expertos como José Sol Rosales y José Antonio Flores Gómez. Este último lo comenta en la revista Proceso número 1343. Antes de mí, otros restauradores ya le habían dado retoques a la imagen. Eso lo noté desde la primera vez que intervine. Y estoy seguro de que otros intervinieron después de mí. La pregunta entonces es, ¿cuántas personas han redibujado la supuesta imagen de la Virgen en el manto durante estos siglos? La pintura es dibujada usando diversas variantes de la técnica modernamente conocida como temple. Una de ellas, la usada en manto y ropaje, fue empleada en el siglo XVI con el nombre de aguazo, derivada de las técnicas en la pintura de las llamadas sargas, y presupone el realizar la pintura sobre el lienzo humedecido ligeramente para facilitar la fijación del color. ¿Recuerdas páginas religiosas presumiendo que supuestos expertos se maravillaban de cómo una tilma habría soportado el paso del tiempo? Es parte del milagro, afirmaban, cuando la realidad
es que está retocada y mantenida constantemente. Por eso le agregaron los colores de México. ¿Juan Diego en un ojo de la Virgen? Interpretación forzada de manchas. Qué contundente sería ver a Juan Diego en ambos ojos a completo color, con definición fotográfica y estereoscopia. Imposible para crear en el siglo XVI. Un verdadero milagro. Y no solo interpretar el efecto de pareidolia, buscar en esas manchas figuras. La supuesta cara de Juan Diego solo está en un ojo, con sus manchitas. Nos mienten con que es supernatural, con temperaturas del cuerpo humano, que no está pintada. La impresión es de material que no es de este mundo, que asombra a los científicos. Claro, propagación de rumores para personas de bajo nivel académico. Ninguna institución o científico de prestigio se ha interesado por la Virgen de Montúfar, ni una revista de ciencias, ni publicaciones. Solo la vil y mentirosa propaganda de la católica, saturando de mentiras. El honesto Guillermo von der Schulenburg Prado informó incluso al Papa Juan Pablo II de los resultados del peritaje, para prevenir la farsa de la beatificación de Juan Diego, un personaje que nunca existió. ¿Resultado? La criminal iglesia siguió con la mentira. En abril de 1990 se realizó la beatificación. A finales de 1995, con motivo del centenario de la coronación pontificia de Nuestra Señora de Guadalupe, el abad concede una entrevista para la revista Ixtus del escritor mexicano Javier Sicilia. Se le cuestionó al abad sobre la figura del beato Juan Diego y su proceso de canonización. Schulenburg dijo que Juan Diego era: Juan Diego es un símbolo, no una realidad. Su canonización será el reconocimiento de un culto, no el reconocimiento de la existencia física y real de esa persona. La declaración provocó un escándalo y en 1996 fue obligado a renunciar. La Iglesia continúa con el engaño, el 31 de julio de 2002, canonizando al que nunca existió. Pues esta es la realidad histórica de la vergüenza nacional mexicana. La Virgen de Montúfar, conocida como la Guadalupana, mostrando lo fácil que es engañar a personas que no verifican nada. La manipulación de una institución cristiana, que ya te enteraste del dolor, terror, sadismo que representa esa religión. Y la Guadalupe se suma a la Virgen María, al Jesucristo, sus apóstoles que no existieron, la leyenda, religión cristiana. Gracias por tu atención a este video extenso. Si te gustó, da un like, recomienda el canal y dale clic a la campana para notificarte de nuestros videos. Muchas gracias.